Hola, en este vídeo vamos a ver qué es la inyección de dependencia y cómo vamos a usar Git para resolverla. Lo primero vamos a ver el concepto de dependencia. Este concepto en la programación orientada a objetos es muy común y es tan básico como que una clase hace referencia a otra clase. Es decir, que una clase necesita de otra clase para poder completar su funcionamiento. Normalmente esta dependencia la solemos crear bien pasando un objeto por constructor, bien creando un nuevo objeto y almacenándola en un atributo dentro de una clase, o bien pasando un objeto por un método. En esos tres casos decimos que una clase depende de otra clase. Lo que queremos hacer con Gil es quitar este código donde estamos creando nosotros manualmente todas las dependencias. En este caso solamente tenemos un caso de uso con un repositorio y aún así ya estamos creando cerca de entre 4 y 6 objetos manualmente. Esto, a medida que va creciendo la aplicación, va creciendo más esa dependencia y tenemos que ir gestionando cada vez más y más clases, más ciclo de vida, etcétera, etcétera. Pues lo que queremos hacer con Hilt es que sea Hilt quien nos cree estas clases y nos las vaya inyectando en cada una de las clases que tenga una dependencia. Las dependencias es algo muy común cuando estamos desarrollando, y el estar creando manualmente una y otra vez esas dependencias, controlar su ciclo de vida, etcétera, es algo muy tedioso que se puede automatizar o gestionar de una forma mucho más eficiente usando librerías encargadas para esta funcionalidad, para inyección de dependencia. Una de esas librerías es Hilt. Nosotros vamos a usar Hilt para que esta librería nos cree los objetos, las dependencias y nos la inyecte directamente donde lo necesitamos. De ahí la palabra inyección de dependencia. Una librería crea objetos, nosotros en otras clases necesitamos una dependencia y lo que hace Hilt es proveernos esa dependencia. Vamos a ver ahora cómo usar la librería Hilt, cómo añadir la librería Hilt a nuestro proyecto. Yo voy a usar la propia documentación de Google para que veáis lo sencillo que es y que siempre que tengáis que meterlo en vuestro proyecto, lo mejor es ir a la fuente original, que es la documentación de Android. Lo primero que hay que hacer es, como nos dice aquí la propia documentación, es añadir esta librería en el build Gradle a nivel de proyecto. Lo vamos a copiar. Vamos a ir ahora al build Gradle a nivel de proyecto y lo vamos a pegar aquí. Antes de sincronizar, vamos a ver si tenemos que copiar algo más en otro build Gradle. Ahora nos dice que en el build Gradle a nivel de módulo app tenemos que pegar esto, lo copiamos. Vamos ahora al build Gradle a nivel de módulo de app y lo pegamos arriba. Copiamos las dependencias. Las pegamos aquí abajo. Y por último, copiamos esto que nos indica la documentación. Además nos dice que para usar Hilt necesitamos la versión 8 de Java en el proyecto. Nosotros la que tenemos actualmente, con lo cual no nos haría falta pegar esto. Lo pegamos aquí abajo y ahora sí, le damos a sincronizar. Bien, una vez sincronizado, ya se nos ha quitado todos los errores. Aquí nos dice probablemente que hay una nueva versión. Vamos a actualizarla, la 2.48.1.
y sincronizamos. Esta actualización también la vamos a hacer aquí. Vamos a poner 248.1 y sincronizamos. Ya tenemos la librería descargada en nuestro proyecto, ya tenemos la referencia de esta librería en nuestro proyecto. Vamos a ver ahora cómo usar Hilt en el proyecto. El proyecto en el que vamos a usar Hilt es un proyecto muy sencillito. Es un proyecto que simplemente se encarga de visualizar un listado de alertas. Lo primero que nos dice Hilt es que nos tenemos que crear una clase que extienda de application para iniciar ahí la inyección de dependencia en todo el proyecto. Ya sabéis que la clase application es la clase del mayor nivel que tenemos dentro del proyecto. De ahí van a depender otras clases, las activities y los fragmentos. Y Hilt nos dice que ahí es donde debemos iniciar la inyección y por tanto tenemos que poner una anotación. La anotación que nos dice el manual es esta y como podéis ver hay que crearnos una clase application propia y que extienda de application. Vamos a ello. La clase application nos la vamos a crear dentro de app, es común a todas las features. Yo lo voy a llamar food como el nombre del proyecto y le añado application y extiende de application. Además pego la anotación que dice que tenemos que usar. Una vez añadido una clase propia que extiende de application, le tenemos que decir al proyecto que use la nuestra. Esto se hace en el manifest. Aquí, en el atributo name, usamos la clase application que hemos creado. Le damos a compilar para que veamos que todo va bien. Todo funciona de momento, así que sigamos con el siguiente paso. Ahora la documentación nos dice que el activity que usemos que usemos y que queramos usar la inyección de dependencia con Hilt, debemos poner esta anotación. Además nos avisa que si la queremos usar o queremos usar la inyección en un fragmento, todas las activities que hagan referencia a ese fragmento deben de llevar esta anotación. Nosotros, como somos una arquitectura de single activity, todos los fragmentos los vamos a cargar en una única actividad, por tanto esa actividad debe de llevar esta anotación. Además, algo muy importante que dice la documentación es que en este tipo de clase donde queremos usar la independencia, debemos decirle a Hilt que es un punto de entrada para la inyección de dependencia. En vez de usar en todos los puntos de entrada esta anotación, vemos que la documentación nos dice que para las clases application hay un tipo de anotación especial que es la que acabamos de poner, Hilt Android app, y para la clase viewModel tenemos que usar esta anotación. Para el resto de clases que se indican aquí, Activity, Fragment, View, Service, Broadcast Receiver, usaremos esta anotación. Vamos a ir a nuestro Main Activity y vamos a poner aquí la anotación. Además, vamos a ir a la funcionalidad con la que vamos a añadir Hilt, que se llama Alert, y dentro de Alert vamos a ir a nuestro fragmento, que es este de alerta que se muestra, que se está cargando a su vez en la vista del Main Activity. Aquí también vamos a poner esta anotación que nos indicaba la documentación.
Ahora nos centramos en esta parte del ViewModel. Aquí nosotros es donde estamos creando, digamos que todo nuestro grafo de dependencia entre las distintas clases. Aquí vemos que tenemos un ViewModel. Dentro del ViewModel estamos pasando un caso de uso, ya estamos creando una dependencia con el caso de uso. A su vez, el caso de uso tiene una dependencia con un repository. Estamos creando aquí un objeto y se lo estamos pasando. Y este data repository tiene una dependencia con dos nuevos objetos, el local data source y el alert API remote data source, que a su vez dentro el XML local data source tiene una dependencia con el contexto y con un objeto para serializar JSON. Y a su vez el API remote data source tiene una dependencia con el API client. Bien, pues lo que queremos ahora es sustituir esto por algo más sencillo en el que le diga a Hilt cómo crear estas dependencias. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es quitar esto de aquí. Lo que hagamos de hacer ahora pues es crear la dependencia al ViewModel para que el ViewModel se pueda inyectar en este fragmento, como hemos visto ante la documentación. Tenemos que usar esa notación exclusiva para el ViewModel, el Hilt ViewModel. Antes de seguir viendo las dependencias de entre clase, vamos a ver un nodo. Vamos a ver cómo para poder crear para que Hilt reconozca este ViewModel como un modelo donde se van a insertar independencias, tal y como hemos visto en la documentación, para que Hilt reconozca a este ViewModel como una clase donde se van a inyectar dependencias, tenemos que usar una notación especial para los ViewModel que se llama Hilt ViewModel. Ahora tenemos que ir resolviendo el grafo de dependencias. Cuando hablo de grafo de dependencia me refiero a lo siguiente. He creado un diagrama con todas las dependencias de esta feature. Aquí podéis ver que el main activity está instanciando el alert feed fragment, que a su vez instancia o tiene una dependencia con alert feed viewModel. El viewModel tiene una dependencia con este caso de uso, que es el que le devuelve las alertas. Para que este caso de uso pueda recuperar las alertas, tiene una dependencia con un repositorio. Ya en la capa de datos, la implementación de esta interfaz tiene dos dependencias, una para local y otra para remoto. Es muy importante que tengamos en cuenta las interfaces. Las he pintado en verde y luego ya veremos por qué. Para que Hilt pueda inyectar este ViewModel dentro del fragmento, necesitamos indicarle que lo inyecte, que lo coja, que crea una instancia. Para ello usaremos la notación inject. Cuando en Kotlin usamos una notación delante del constructor, nos obliga ya a escribir la palabra constructor. Por tanto, hemos creado con una notación un punto de entrada dentro de Hilt. Esta notación es Hilt ViewModel y además tenemos que inyectar una instancia de este ViewModel dentro del fragmento y eso lo hacemos con la notación inject. Ahora, lo que hace aquí Hilt es intentar crear una instancia de este ViewModel y para ello necesita poder crear una instancia de este caso de uso.
Para poder crear una instancia de este caso de uso, le tenemos que decir a Hilt que la coja y la crea. Para ello usamos otra vez inject. En ese momento Hilt va a este caso de uso e intenta crear una instancia. Pero Hilt ve que este caso de uso tiene a su vez otra dependencia, que es alert repository. Y si vamos a alert repository, aquí tenemos que parar. Alert repository es una interfaz. Llega aquí Hilt y dice, vale, ¿cómo me creo una instancia de esta interfaz? ¿Qué concreción de esta interfaz se está usando? Puede ser que haya 10, 15, 20 clases que extiendan de esta interfaz. Entonces, ¿cuál de ellas tengo que coger? Esto es lo que hemos visto antes en el grafo. Aquí en este grafo lo podemos ver mejor. Tenemos el caso de uso que necesita o tiene una dependencia con una interfaz. En este caso tenemos una concreción, una clase que extiende e implementa alert repository. Es por tanto que le tenemos que decir a Hilt que de esta interfaz el objeto que se tiene que crear es esta. Vamos a ver cómo hacer eso. Siempre que en nuestro grafo de dependencia nos encontremos una interfaz, le tenemos que decir a Hilt qué interfaz va a usar. Para ello, vamos a crearnos aquí una clase, bueno, ya está creada, que se llama DI. En DI vamos a crearnos una clase que la vamos a llamar alert module. Esta clase va a tener una notación que va a ser módulo. Esta notación le dice a Dagger que es un módulo donde se van a crear otras instancias, entonces tiene que acudir aquí para buscar, por ejemplo, en este caso, qué tipo de interfaz se va a crear o se va a pasar para que Hilt pueda instanciarla. Y además le tenemos que decir el ciclo de vida de la instancia que se va a crear. Nosotros lo vamos a usar el de ciclo de vida del viewModel. ¿Por qué usamos el de viewModel? Porque la instancia del repositorio se crea en el caso de uso y el caso de uso se crea en el viewModel. Entonces tiene mucho más sentido que una vez se destruya el viewModel, pues se destruyan todas las instancias que se han creado en este componente del viewModel. Además, esta clase, que tiene que ser una clase que va a proveer las concreciones de esas interfaces, tiene que ser abstracta, ya que todos los métodos que vamos a crear van a ser abstractos. Tenemos que usar una notación que va a ser binds para indicarle a Hilt dónde buscar la concreción de la interfaz. Vamos a crearnos la clase. Como podéis ver, aquí yo le estoy diciendo que para este método voy a devolver esta instancia. Entonces lo que va a hacer Hilt es que cuando vaya a usar o vaya a crear la instancia getAlertUseCase y vea una dependencia alert repository, va a buscar en todos los módulos de la aplicación, va a ver que en este módulo hay una clase, una función que está devolviendo la instancia que él necesita crear, y nosotros como parámetro de esta clase abstracta le tenemos que indicar la concreción que queremos que use. De esta forma le estamos diciendo a Hilt, cuando te encuentres que tienes que crear una instancia de alert repository, cógete esta clase que te estoy pasando por aquí. Cuando vaya al caso de uso y tenga que crearse una instancia de esta interfaz, irá a este módulo, buscará esta interfaz, verá que está en esta función, pues ya sabe que se tiene que crear una instancia de
de esta clase. Ahora, para poder crearse una instancia de esta clase, le tenemos que volver a inyectar o a crear o a añadir la anotación inject para que Gil se la pueda crear. Añadimos la anotación tal como hemos dicho. Bien, con esta anotación ya Gil puede crearse una instancia de esta clase, y también para poder crearse una instancia de esta clase tiene que resolver estas dos dependencias. Vamos a ver el grafo de dependencias que he creado. Tenemos Alert Data Repository que tiene dos dependencias. Una interfaz que se llama Alert Local Data Source y una interfaz que se llama Alert Remote Data Source. Tal y como pasó con Alert Repository, para que Gil pueda crearse una instancia de estas interfaces, le tenemos que indicar qué concreción queremos que se cree cuando tenga que crear o buscar una instancia de esta interfaz. En este caso, cuando Gil intente buscar o crear una instancia de Alert Local Data Source, le vamos a decir que se la cree de XML Local Data Source. Lo mismo va a pasar con el remote. Cuando intente crearse o busque la dependencia o la instancia de Alert Remote Data Source, queremos que se cree esta instancia. Por tanto, para que se pueda crear una instancia o sepa Gil qué concreción tiene que crearse cuando se encuentre con esta interfaz, tenemos que ir al Alert Module y hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Le indicamos la interfaz que está buscando Gil. Oye, estoy buscando esta interfaz. Vale, pues cuando necesites esta interfaz, aquí tienes la concreción. Ahora Gil necesita crearse una instancia de esta clase. Para crearse una instancia de esta clase, necesitamos añadir el inject y además necesitamos indicarle a Gil cómo se va a crear estas dos instancias. La primera es el contexto y la segunda es una clase de tipo interfaz que sirve para serializar objetos. De este tipo es lo que llevamos viendo hasta ahora. Hay que decirle a Gil cuál es la concreción de la que queremos que se cree una instancia. Para el contexto, Gil ya nos da una notación que directamente, en cuanto Gil detecte o se encuentre con esta notación, él directamente nos va a inyectar el contexto. Tiene dos tipos de anotaciones para el contexto: el Application Context y el Activity Context. Aquí dependerá un poco de lo que necesitemos en cada momento. Si necesitamos el contexto de la actividad, pues habrá que insertar y usar esta anotación. Y si necesitamos el contexto de aplicación o nos vale con el contexto de aplicación, pues con esta anotación es suficiente. Sí que hay que tener en cuenta que cuando estamos inyectando dependencias de una clase que ha salido del ViewModel, que lo hemos marcado como ViewModel Component, como es en nuestro caso, ¿vale? Aquí en Alert Module lo tenemos que sale del ViewModel Component. Entonces, en este caso, Gil nos dice que el contexto que tenemos que coger es el de aplicación. Con esto, esta dependencia ya estaría resuelta. Ya nos queda por resolver la dependencia de la clase de serialización. Aquí es algo, aunque ya hemos hecho interfaces de cómo decirle a Gil cómo crearse una instancia de esa interfaz, aquí vamos a hacerlo de la misma forma, pero la vamos a ubicar en otro paquete diferente. Esta clase, esta interfaz, se usa en todas las funcionalidades. Es por tanto que lo vamos a meter en el módulo de Application
ya que es común a todas las funcionalidades. Dentro del módulo application tendremos una carpeta day y aquí me voy a crear una clase que va a ser de tipo llamada app módulo y va a ser abstracta. Le voy a indicar que es de tipo módulo para que Gil lo tenga en cuenta. Y aquí le voy a decir que sea de tipo single component. Este tipo es a nivel de aplicación y lo hago porque quiero que esta clase dure durante todo el ciclo de vida que dure la aplicación. No quiero que esté continuamente destruyéndose, destruyéndose, creándose. ¿Por qué? Porque en todas las funcionalidades estamos continuamente serializando, deserializando, etcétera, etcétera. Entonces, para deserializar clases o serializar clases y estar continuamente creando, destruyendo esta clase es mucho más costoso que si no la creamos una única vez y la usamos en todas las funcionalidades. Le vamos a decir que nos lo cree de tipo singleton, una única instancia. Y al igual que hemos hecho anteriormente, aquí está la interfaz y ahora le voy a dar la concreción. Ya tengo la concreción. Para que Hilt se pueda crear una instancia de esta concreción, le tengo que añadir el inject y así ya Hilt se puede crear una instancia de esta clase. Aquí vemos una dependencia. En esta ocasión la dependencia está dentro de la clase. Cuando terminemos todo el flujo del mismo del caso de uso y demás, vamos a ver cómo crear dependencias o cómo decirle a Gil cómo se tiene que crear una instancia de una librería externa. En este caso, como sería JSON. Volveremos luego más tarde aquí. Vamos ahora otra vez de nuevo al Data Repository. Esta dependencia ya estaría completo resuelta y ahora vamos a crear o a resolver esta dependencia. Como hemos visto antes, es una interfaz. Pues entonces, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Aquí es data source. Vale, y lo mismo que hemos hecho igual que en las anteriores dos ocasiones, tenemos una interfaz que es lo que busca Hilt, ¿vale? Aquí está buscando la interfaz. Tenemos un módulo, Hilt detecta que es un módulo, busca la interfaz. Nosotros aquí le decimos que use esta concreción, que es para esta interfaz se crea una instancia de esta concreción. Para que Gil se pueda crear una instancia de esta concreción, se lo tenemos que indicar con inject y ahora tenemos que resolver las dependencias de esta clase. Aquí tenemos al API Client, que es una clase, pues nos vale con crear el inject y constructor. Bien, a modo de resumen, lo que estamos haciendo ahora es que cuando nos encontramos una interfaz, nos creamos un bind. Básicamente en ese bind le decimos para esta interfaz, toma la concreción que quieres que te cree. Cuando no es una interfaz, sino es simplemente una clase, con el @inject nos es más que suficiente. Aquí, al igual que pasó con la clase de serialización, tenemos muchas clases de librerías dentro de mi clase. Vamos a ver luego cómo resolver este tipo de clases que son externas a nosotros con Hilt. Aquí ya estaría resuelto por completo el nodo.
Vamos a ver ahora, vamos a compilar, a ver si funciona correctamente. Como podemos ver, ya estamos usando Hilt. Hilt ya ha creado las instancias por nosotros. Todo funciona correctamente. Fijaros que en nuestro fragmento ya simplemente con esto ya es más que suficiente para crear todas las instancias. Iré al viewModel, del viewModel, Hilt se crea el caso de uso, etcétera, etcétera. Bien, pues resumiendo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos estado usando Hilt para crear dependencia de clases que yo he creado. Dentro de las clases que yo he creado tenemos dos tipos. Vamos a ver el grafo para verlo mejor. Tenemos de dos tipos. Cuando son clases normales, simplemente con @inject es más que suficiente. Cuando es una clase de las que dice el manual de Android que puede ser un punto de entrada, tenemos que usar, si es application, esta notación, si es viewModel, esta notación, y para el resto de aplicación, para el resto de clases, esta anotación. Cuando es una interfaz, tenemos que crearnos un módulo, tenemos que decirle qué ciclo de vida va a tener esas clases que están dentro de este módulo. Normalmente todas las clases que van desde el viewModel, caso de uso, repositorio, local y remote, vamos a usar el ciclo de vida del viewModel component, y para el resto de librerías que pueden funcionar para el resto de funcionalidades y demás podrán ser singleton. Otras que se creen exclusivamente la activity debería ser un activity component, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora qué pasa con las dependencias que necesitamos crearnos cuando son librerías externas. Es decir, cuando estas clases no las hemos creado nosotros, entonces al no crearlas nosotros no tenemos acceso a modificar el constructor. Vamos a empezar a ver cómo podemos decirle a Gil cómo crearse una instancia de esta librería JSON. Para ello lo vamos a sacar de aquí y la vamos a meter por constructor. Ahora nos vamos a ir a el paquete app-dei y vamos a crearnos un nuevo módulo. Como esta librería de JSON la usamos para transformar los modelos de API, etcétera, me voy a crear una clase que se va a llamar remote módulo y sirve para meter todas las librerías que dependen o se están usando de remoto. Aquí es diferente a lo que hemos estado haciendo ahora con la parte de interfaces. Ya no tiene que ser abstracta, me vale con ser object, y además hay que indicarle que es de un módulo de tipo Dagger. Voy a elegir que sea de modo singleton a nivel de aplicación, un componente singleton a nivel de aplicación, y es porque quiero que los elementos que estén aquí dentro solo se creen una vez, ya que se usan en todas las funcionalidades. Se crean una vez, se mantienen durante todo el ciclo de vida de la aplicación, y cuando se muere el application, pues todos estos objetos se liberan. Me creo una única instancia y un cambio aquí, ya no uso pins, ahora uso provides. Y además ya no estoy usando clases abstractas, sino que voy a usar clases normales y uso object porque estoy usando un singleton. Aquí le estoy diciendo a Gil, oye, aquí tienes la instancia de tu JSON, el valor devuelto, ejecuta esto y coge la instancia que ahora la estoy, digamos que la estoy construyendo yo para dársela a Gil. Y de esta forma, cuando Hilt vaya a buscar una instancia de este objeto, lo podrá encontrar aquí y yo le he dicho cómo se crea ese objeto, ¿vale? Más bien yo le creo ese objeto.
Vamos a ir ahora al cliente de API. Aquí tenemos varias cosas que deberíamos sacar y dejarlas solamente en un único sitio, ya que se usan todas las funcionalidades. Vamos a ir sacándolas. Empezamos por esta parte, por la clase base de la URL, que podría ser una constante. Vamos a seguir, voy a dividir la pantalla para ir un poco más rápido. Client, aquí y aquí el remote. Vale, pues esto ya estaría pasado y además voy a decirle a Retrofit cómo crear, voy a decirle, perdonad, a Gil cómo crear una instancia de Retrofit. Builder. URL. Aquí le estoy pasando un objeto Retrofit muy básico, pero además para crear Retrofit le tengo que decir el conversor que va a usar, que va a ser JSON, y además también pues me gustaría visualizar la parte de cuando la API me devuelve un JSON, poder visualizarlo en consola. Por tanto, me tengo que crear un interceptor. Vale, no tengo la librería introducida, vamos a meterla. Aquí. Actualizamos. Vale, ya la debería tener. La librería Login Interceptor. Aquí está. Le voy a elegir de momento este nivel para poder ver la respuesta JSON. El Login Interceptor se tiene que pasar, es una dependencia del cliente de OKSTP Client, por lo tanto tengo que crearme ese cliente.
builder. Aquí espera un interceptor, que es el que tengo que pasarle. Bien. Fijaros que le estoy proveyendo a Retrofit este cliente, es decir, cuando vaya a necesitar este cliente, yo le estoy dando cómo crearlo, pero estoy recibiendo un parámetro. Este parámetro le tengo que decir a Hilt cómo obtenerlo. Entonces Hilt va a buscar cómo obtener este parámetro. Si veis más arriba le estoy diciendo cómo obtenerlo, ¿vale? Y ahora aquí, por ejemplo, en Retrofit pasaría lo mismo. Aquí le voy a pasar el cliente. Y de esta forma, cuando la aplicación se necesite Retrofit, para crear Retrofit hay que pasarle el OKHTP Client. Para crear este OKHTP Client hay que pasarle este Login Interceptor. Y para pasar este Login Interceptor hay que decirle cómo crearlo y lo estoy creando aquí. Bien, de esta forma ya tendría creado de una forma única para todo el proyecto lo que sería Retrofit. Esto ahora por tanto sobraría y lo que es exclusivo de alerta es esta línea. Vamos a ver cómo gestionaríamos esa parte. Pues me iría aquí al Remote Data Source. Dentro del Remote Data Source, aquí le voy a decir que necesitas el API Service. Es decir, que necesito el Alert API Service que se crea con Retrofit. Voy a cerrar esto ya. Me voy a ir al módulo de alerta que creé inicialmente, que está aquí. Ahora en este módulo necesito proveer esa interfaz, ¿vale? Le necesito decir cómo Retrofit va a tener una concreción de esa interfaz. Voy a crear una nueva clase, le voy a llamar alert provides. Tiene que ser de tipo módulo. Tiene que ser de install in view model component. Y aquí es un provides y le voy a decir provide alert API service. Para poder crear el API service necesito que Hilt me dé Retrofit, que ya le he dicho cómo obtenerlo. Y yo con Retrofit lo que hago es pasarle alert API service. Y de esta forma, bueno, voy a poner aquí. De esta forma le estoy diciendo a Hilt que cuando busque esta interfaz, que me ejecute este comando. ¿De acuerdo? Una vez que ya Hilt nos provee este API service, podemos usar nuestra función API call. Os recuerdo que nuestra función API call es una función que hemos creado en la que pasamos por parámetro la función response, que es la que recibe el API service. Está hecho con genéricos para poder trabajar con cualquier tipo de respuesta hecha con la librería Retrofit, tratar los errores de forma conjunta y si todo ha ido bien, pues devolver el body.
Bueno, pues una vez que hemos hecho el API call, le pasamos la función que hemos indicado anteriormente y aquí vamos a mapearlo. Tenemos un alerts API model. Este alerts API model lo vamos a pasar a domain. Con esto ya quedaría hecho la parte de abstraer todo lo que es común de retrofit, cliente, interceptor, meterlo en un módulo, hacerlo en modo singleton, hacer una llamada usando Hilt, inyectando el API Service de una forma única en la que va a estar en el propio paquete de alertas. Lo tenemos aquí, ¿vale? Usando API call reducimos el tipo de código a la hora de llamar, ya que siempre estamos duplicando lo mismo. Y por último, devolvemos. El API client ya se podría eliminar y con esto estaría completado la integración de Hilt en nuestro proyecto. Vamos a ejecutarlo. Y como se puede ver, funciona correctamente. Por tanto, este alert API client ya se podría quitar todo esto. Bueno, se podría ya eliminar. Ya no lo estamos usando. Antes se usaba aquí, ya no se usa. Esto sí, esto sí, esto sí. Al API Service también. Remove Source también. Y esto ya estaría. Bueno, y con esto hemos acabado el vídeo del uso de Hilt. Y ahora sí, a modo resumen, un nuevo resumen. De forma general, hemos visto cómo crear o cómo ayudar a Hilt para poder crear instancias de clases que son creadas por mí, en las que no tienen ningún tipo de dependencia, pues simplemente con una @inject. Cuando es de tipo interfaz, pues le tenemos que indicar a través de los módulos bind cómo crear o cómo darle esa concreción para esa interfaz en concreto, y cómo con los provide podemos proveer objetos de librerías que son externas a nosotros para que podamos reutilizar esos objetos.